Ahora sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos. Bien. Veníamos entonces llevando esto. ¿Saben cómo se llama todo eso que estamos viendo? ¿No? Arquetipos. Los arquetipos. ¿Y de dónde surge esto? A ver. ¿De dónde surge esa mirada de los arquetipos? ¿De qué persona? Claro, porque es que si no suena como que nos estuviéramos apropiando de eso, ¿no? De Carl Jung. Eso, perfecto. Entonces desde ahí parte, por supuesto, con una interpretación a veces personal, otras veces de grupo, otras veces de yo no sé qué, pero salen ahí esas interpretaciones que yo creo que son importantes. Entonces hemos venido repasando las lecciones que vamos aprendiendo en el camino, en la medida en que vamos pasando o atravesando por todos esos arquetipos hasta finalmente llegar a conclusiones que nos permiten a nosotros ubicarnos en contextos, ubicarnos en el momento en que estamos viviendo de nuestra propia vida, en lo que cada uno está llevando a cabo, en su función, en su misión, y lleva entonces a que vayamos descubriéndonos también e identificándonos en un momento determinado con una de estas cosas que ustedes van viendo ahí a través de los arquetipos. Entonces habíamos dejado la vez pasada como pensamiento semilla la palabra autenticidad, que dijimos es la lección que aprenden el destructor y el constructor, y poníamos muchos ejemplos de la importancia que tiene a veces de construir y de destruir, y que realmente se empieza a construir a partir de algo que tuvo que haberse derrumbado o que tuvimos voluntariamente que destruir para poder darle paso a una cosa todavía mucho más profunda, si se quiere, ¿sí? Entonces quedamos en que íbamos a meditar, quedamos en que esa palabrita, ese pensamiento semilla nos dejaba a lo mejor un abrebocas para una conversación pendiente que decíamos teníamos con el gran jefe, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hubo esa conversación esta semanita? Sí, nos pueden compartir experiencias, vivencias. No. Sí, pero no rotundo, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero me las callo, bueno, muy bien. Alguien que sí las quiera compartir. Dale. Alejo, pues yo tuve una inspiración, por ejemplo, y fue como las cosas que retomar, lo que me gusta, lo que me llama la atención, o ese llamado que tenía espiritual, de que no fuera solamente para mí, sino para compartirlo con las personas que aprecio. A veces uno se queda callado con situaciones, con ideas, con sugerencias, y hay muchas personas que necesitan un llamado, y lo hice. Qué bueno. ¿Y qué pasó cuando hiciste ese llamado? ¿Te contestaron? Sí, algunas personas vibraron con eso. Bien, bien. ¿Alguien más nos quiere hacer otro comentario? No, Alejo. Dale. Llevo un mes pasando en muchas etapas y me ha parecido súper chévere. Eso me encanta, Miriam, porque eso corrobora que es que uno no está Listo. en un puntico nomás, ¿no? Sino que está cambiando y está dinamizando, y un día puedo ser el huérfano, otro día puedo ser el guerrero, otro día puedo ser el bienhechor, pero rico. ¿Y entonces qué pasa en ese mes? Mira, por ejemplo, los 2 primeros días fui el huérfano. Dije, no más, no voy a ser el huérfano. Pasé al buscador. Eso. Pues es que todo ha sido así. Ujú. Un día me acosté pensando cómo construía o cómo destruía, más bien, no sé cómo mirarlo. Y tomé decisiones ya inmediatas para el otro día. Entonces, pues ha sido muy chévere, la verdad. Ven que valió la pena que nos pusiéramos todos de acuerdo para hablarle a Blanca estos días. Esto es cierto, estamos completamente dinámicos frente a sucesos que nos ocurren en el día a día, y entonces cada uno se autodescubre y se encuentra en un momento y dice,
claro, estoy en esta faceta. Y de pronto cuando estamos en algo de la vida cotidiana, súper enredados, y de pronto llega una palabrita de estas. Claro, es eso de lo que me han hablado por allá. Y yo creo que de alguna manera a todos ustedes los tiene que haber tocado por lo menos una de estas lecciones de las que hemos hablado en estos días que hemos venido conversando al respecto. Y sin duda esos pensamientos semillas empiezan a germinar. Y cuando yo digo empiezan a germinar es empiezan a contar posibilidades, empiezan a mostrar caminos, empiezan a abrir un poquitico lo que nosotros llamamos la banda pasante, es decir, que hay una mirada un poquitico más amplia de la que normalmente estamos acostumbrados a sentir y a observar. Y cuando entonces eso pasa, no solamente se abre una mirada más grande desde el punto de vista de los órganos, de los sentidos, sino que se abre una posibilidad infinita a partir de ese corazón, que empieza a darse cuenta que es dueño de multiplísimas posibilidades, de infinitas posibilidades, y que en un momento determinado también tiene que asumir una postura que entre otras cosas vale la pena que vayamos cayendo en cuenta que es importante que esa postura no sea blandengue, como que sí pero como que no, como que yo quisiera pero como que no, hay que ser concretos y hay que ser contundentes, diría yo es la palabra, al momento de estar en una actitud como estas, porque si no, normalmente nos quedamos ahí albergando y alimentando la duda, y donde hay duda, hay error, eso nos decimos. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Cuando hablamos de autenticidad, lo que estamos es precisamente encontrándonos a cada uno de nosotros como individuos irrepetibles, como individuos que, como lo decíamos la vez pasada, buscan modelos, y eso es válido, normalmente modelos que sean ojalá superiores a nosotros, por lo menos desde lo que nosotros pensamos en ese aspecto que son, y por supuesto retomar cosas que nos están mostrando esos modelos sin que implique que nos quedemos tratando de repetir al modelo, porque entonces eso sí sería absolutamente lastimoso. Eso sería renunciar a la posibilidad de la creatividad y de la innovación. Y si nosotros renunciamos a esto, simplemente significa que nos perdimos en el proceso del encuentro con nuestra propia misión. Entonces cada uno tiene que empezar a cuestionarse interiormente y decir, bueno, realmente de lo que yo estoy haciendo en el día a día, porque esto no es de meses o de años, no, todas las células están recambiando segundo a segundo, constantemente, pero están recibiendo una información determinada, que si no varía, pues simplemente todas las celulitas van a seguir siendo lo mismo, o simplemente van a cumplir un camino de deterioro progresivo que sería lo, entre comillas, lógico, que no debería ser. ¿Por qué? Porque cada célula está escuchando un discurso. Una célula escucha un discurso en el que dice, rescato mi seguridad. Otra dice, en lugar de un huérfano y un inocente, soy una víctima. Otra dice, no, recupero mi identidad, genero responsabilidad. Pero si hablamos un lenguaje coherente, vamos precisamente exaltando estas lecciones y no yendo en retroceso. ¿Cuál sería el retroceso de la identidad, por ejemplo? Eso más bien de la seguridad. Entonces, de la identidad, ¿qué sería el retroceso? Ella dice la inseguridad pues obviamente es lo opuesto a la seguridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad, ¿qué sería lo opuesto a eso? La inconsciencia. No reconocerse, No, falta de reconocimiento. no se acepta, no se reconoce. No se acepta, no se reconoce por la inconsciencia. Cuando una persona es influenciable. Influenciable. Sí. Yo tengo una inquietud. El ser humano es auténtico cuando en los primeros años de vida. El niño ¿Cuándo es, qué? En los primeros años de vida. El niño, el bebé es auténtico, él es lo que es y no tiene ningún temor de manifestarlo
no tiene ningún condicionamiento, no acepta normas, es libre y lo puede manifestar con absoluta libertad. Pero a medida que va creciendo, entonces las personas que viven alrededor de él empiezan a imponerle las normas para ajustarlo a una cultura, a una sociedad, a un grupo humano, A encasillarlo en a algo. encasillarlo. Entonces ahí se va violentando la autenticidad, la autenticidad del niño y ahí empieza el problema para toda la vida, porque mientras pasa todas esas otras etapas de la vida y llega ya a un estado de conciencia donde empieza a cuestionarse, bueno, yo quién soy, por qué me pasa esto, para dónde voy, todas esas grandes preguntas que se hace el ser humano. Entonces ha pasado mucho tiempo y ya tiene que empezar otra vez un camino, pero de una manera más consciente. Sí, está muy rayado. En el bebé se puede hablar entonces de identidad, aunque no haya conciencia. De hecho, el bebé trae una identidad que le es propia desde el momento en que decidió encarnar en ese cuerpo. Yo soy un convencido de que ese bebé asumió que quería llegar en esa familia, en ese cuerpo, a ese lugar, porque posiblemente identificó parte de su razón de vida. Por supuesto, respetable la opinión de cualquiera que diga, no, eso no es posible, es simplemente, insisto, un concepto personal. Pero soy un convencido de que la identidad empieza desde ahí y que precisamente la enfermedad empieza cuando perdemos la identidad. Cuando uno no se identifica y no se reconoce con uno mismo, ahí empieza la enfermedad. Y podemos no reconocernos desde lo físico, o desde lo emocional, o desde lo mental. Fabio. Perdón, no es como por justificar absolutamente ningún comportamiento de los que se puedan vivir dentro de una actitud, pero es que la realidad también es todas las circunstancias que se viven y hacen cambiante el comportamiento para tener la autenticidad del ser, ¿no es cierto? Entonces, mi inquietud o mi pregunta sería, ¿en qué momento uno y en qué paraíso se tendría que vivir para uno poder alcanzar de verdad esa verdadera identidad? Tenía que tenerse una condición casi directa de comunicación con el que sabemos para poder decir que estoy alcanzándola y que ese medio y esas circunstancias, como lo decía la niña de adelante, ¿no es cierto?, y es variante en la mayoría de los días. Si puedes tener autenticidad mañana por una circunstancia, cuando quiera no la vas a poder ejercer. Entonces, esa ambivalencia que se presentaría ahí, ¿en qué momento uno podría decir que la alcanza es definitiva? Eso es preocupante. Me voy a poner un ejemplo que puede ser incómodo, pero que es la realidad. Tenemos en este momento una ambivalencia muy grande con relación a un proceso de paz. ¿Qué hace el pueblo? Sí. ¿Qué piensa el pueblo? ¿Qué piensan los que están en una clase social y qué piensan los que están en otra? Sí. ¿Cuáles consecuencias pueden ser buenas o malas para uno o para el otro? ¿No es cierto? Y eso hace de que uno entre permanentemente en un cuestionamiento. ¿Quién y en qué momento ese cuestionamiento nos da la autenticidad para poder decir toma esta decisión o no la toma? Bien. Lo primero es que te mandan a decir de aquí la niña de adelante que muchas gracias por lo de niña. Era aquella. Y la otra niña también. Para no poder tapar lo que comes, que es tu nombre, ¿verdad? Bueno, lo segundo es que, a ver, es precisamente eso lo que le da validez a estas cosas. Primero, es maravilloso perder el paraíso. Es maravilloso perder el paraíso. Entonces tú abres los ojos así y dices, oh, seguro es porque él no lo ha perdido, ¿no es cierto? Cuando yo digo que es maravilloso perder el paraíso, eso significa, es maravilloso alcanzar el mundo del desapego, ¿sí? ¿Qué es el paraíso sino una excusa para estar apegados? Por eso la lección que se aprende cuando el huérfano y el inocente están ahí es la de que se derrumba precisamente el paraíso. Maravilloso que se derrumbe el paraíso, y se puede derrumbar de muchas formas. Yo les contaba la otra vez cómo a mí se me derrumbó el paraíso estando en Argentina dictando una conferencia. Me roban todo, y yo quedo simplemente con un pasaporte, sin un peso, sin un nada, y sin embargo, qué maravilla después.
me ponía a pensar, por supuesto en ese momento no, si me tocó pedir prestado hasta para un cepillo de dientes, pero después decía, es una maravilla poderme renovar. Y es una maravilla y una lección de vida que además me pusieron así como quien dice, a usted que habla de esas cosas, vívalo pues, ¿no? Y les digo, fue una maravilla. Después de todo este tiempo digo, fue una maravilla. Porque me obligó a reinventarme y a volver a darme cuenta que no tiene ningún sentido ese apego por las cosas. Luego, ese cuestionamiento que te estás haciendo, Fabio, es absolutamente maravilloso. Y no solamente es maravilloso, sino que ¿quién es el que más se cuestiona? ¿Qué persona es la que más se cuestiona siempre? ¿O cuestiona? Aquella que quiere saber más. Sí. Y te acuerdas que hay un personaje que dice, ¿y por qué? ¿Y Los para qué? niños. ¿Y qué es eso? Los niños. Sí, claro. Entonces el niño, por eso es que de verdad, insisto, veamos esas palabras con otros ojos. Dejad que los niños vengan a mí, porque detrás vienen las mamás. No, mentira. Dejad que los niños vengan a mí precisamente por eso, porque están mostrando, hombre, que hay curiosidad. La curiosidad ya va a cuestionarse, a estar cambiando. ¿Quién es más dinámico que un niño? ¿Sí? Hoy quiero jugar con esto, a los 5 minutos con esto y con esto y con esto. Y eso es una maravilla, darse cuenta de que es que se puede uno estar renovando continuamente. Y se le dañó el juguete y horrible y lloró 5 minutos y 10 y hasta un día, para el otro día ya ni se acuerda del juguete. ¿Sí? Yo hago un ejercicio muy especial con las mamás que están dándole el tetero todavía al bebé y que ya es importante quitarlo porque muchos de esos bebés a los 2 años lo único que están es tragando aire y produciendo una sensación de llenura en el estómago, entonces les quita el apetito y no comen las otras comidas. Entonces, quitarle... ¿Cierto que hoy no vamos a tomar tetero? ¡No! Y empieza el llanto, entonces el drama. Yo más bien les digo, consiguen un tetero de cristal. Y así como quien no quiere la cosa, de pronto pasa un ¡pum! Y se quebró, pero el niño vio que se quebró. ¿Sí? Él no tiene en ese momento el concepto de si se quiebra uno que me compran otro. No. Él tiene el concepto de que tiene un tetero y se acaba de destruir. ¿Qué le toca hacer? Renunciar. Sí, la señora tiene que trapear y listo y recoger los vidrecitos y todo eso, pero es tremendamente efectivo eso. En cambio veo el otro drama, ay, dejemos el tetero hoy, mira que ya está grandecito, y a los 28 años, mira que ya está grandecito. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Miren, si uno rompe esos paradigmas, si uno se atreve a cuestionar, pero además tiene esa capacidad de ser curioso, entonces, vuelvo e insisto, maravilloso que se rompe el paraíso. Por eso surgen aquí 2 personajes más dentro de estos arquetipos, que son, ¿se acuerdan cuáles siguen? El gobernante. Eso, el gobernante y el mago. Y hoy yo creo que nos van a caer al dedillo para la pregunta que estabas haciendo, Fabio. El mal gobernado. Sí. Decir una cosita, pues con respecto a lo que estaba diciendo Fabio, pues me parece que lo de la identidad también tiene que ver con, pues que la gente a veces se enfrasca como en la profesión y no se conocen otros ámbitos, pues entonces, ¿quién soy? Soy administrador, soy abogado, entonces no es nadie más. Claro. O sea, se olvida de verdad de quién es. No hay que confundir los roles con la esencia del ser humano, eso es Entonces toda una absolutamente vida es cierto. en rock, son de eso, ya cuando tienen, pues sí, llega como un momento que de pronto se desconoce la gente, o se le termina el puesto y ya ahí sí. Claro. Y tenía otra dudita con respecto a los mandalas, ¿qué opinas de eso? Que ahorita está tan de moda que la gente pinta eso, que para meditar, o sea, en vez de meditar se ponen a dibujar. Pero a propósito del tema. No sé, o sea, pues de pronto lo relacioné con identidad, porque la gente busca como encontrarse a través del dibujo, de los mandalas. Voy a poner aquí la palabrita para que no me olvide responderla más tardecito, ¿listo? Bueno. En cuanto al tema pues, de la autenticidad, a mí me puso a pensar mucho lo contradictorio que es la esencia del ser humano con las apariencias.
vivimos un mundo de apariencias y estamos pendientes de las apariencias constantemente, porque usamos la máscara casi todo el tiempo. Entonces, pues es un ejercicio individual, porque eso es producto de la reflexión, de la meditación individual, salirse o procurar por lo menos hacer la lucha por salirse de esos parámetros en que nos hemos formado, que son tan fuertes, ¿no? Entonces hay que estar de determinada manera para trabajar en determinada profesión, no se puede estar de otra manera. La inconformidad que tiene el ser humano en este momento con el cuerpo, por ejemplo, la no aceptación, el no amor por el cuerpo, entonces este cuerpo es feo, no me gusta, entonces yo me voy a cambiar esto, me voy a cambiar aquello, me voy a poner, me voy a quitar y todo eso, pues no sé, ahí lo que tengo es una confusión. Aquí viene una cosa que es muy importante. Mira, lo primero es que es cierto, cuando estamos en ese mundo de la ilusión, y realmente el ser humano se mueve en estas tres ilusiones: la vida por el cuerpo, la vida por el placer, la vida por el poder. Cuando estamos metidos en el mundo de lo que los orientales llaman el mundo de Maya, que es ese mundo de la ilusión, entonces confundimos muchas veces la verdadera esencia con una de estas tres cosas, y esto por supuesto es muy distinto de la esencia. ¿La vida es el cuerpo? No. Definitivamente no. ¿La vida es el poder? ¿La vida es el placer? Sin embargo, dense cuenta por qué se desarrollan el 80% de las enfermedades. Por esas tres confusiones. ¿Sí? El 80% de las enfermedades están ahí. Hay unas un poquitico más que están ya un poquito más yendo hacia la supraconsciencia. A ver, para que nos ubiquemos en esto un poquitico. Esta mañana yo veía una paciente que hizo un cáncer de seno también. Y cuando alguien hace un cáncer de seno derecho, además, ya ustedes con las herramientas que tienen, más o menos intuyen a qué se debe, ¿cierto o no? La pared. Problemas con la pared. Y hemos dicho que el izquierdo con la descendencia. Bueno, esta mujer se casó muy ilusionada con alguien. Además, ambos profesionales, además ambos una cantidad de sueños, de expectativas y todas estas cosas. Y súbitamente, ni tan súbitamente, 2 años después, ella se da cuenta que su esposo se convirtió en un mafioso, o mejor, en el administrador de las cuentas de un mafioso, cosa que va absolutamente en contra de sus principios. ¿Por qué te metiste en esto si tú tienes claro que yo quiero ser alguien que sobresalga, pero no por una cosa como esas, y sabes que es plata maldita y todo lo demás? Pero esa mujer en su interior eso lo vive como una infidelidad. Hombre, eso es una traición a nuestros principios, ¿sí? Pero además de eso, entonces como se mete a administrar las cosas del mafioso, termina haciendo lo que el mafioso hace. Y un día cualquiera ya está de viaje, le da por devolverse para darle una sorpresa al marido, y ella se lleva la sorpresa. Que ya saben. Bien. Portero del Medellín, portero del Medellín. No me pidan que la repita. Entonces, miren, ella se da cuenta de todas esas cosas, pero lo bonito de toda esa historia es que ya ella tiene algunas herramientas por ahí de juicio para intuir que su cáncer de seno no se desarrolló porque sí, y empieza a pensar, esto fue por esto y esto y esto, y ella dice que no sabe cómo, pero logra dejar a su marido, obviamente cuando se encontró la sorpresa. El marido entonces asume lo que asume normalmente una persona de estas, que cuál es. No importa un carajo lo que usted piense, lo que haya visto, usted es mía.
Y si no hay que conmigo, todo lo que sigue, ¿cierto? Eso les estoy hablando de un tiempo atrás, ¿no? Ella, a pesar de todo, dice, yo esto no me lo puedo aguantar, y de pronto una de sus hermanas la ve sufriendo mucho, y su hermana iba a unos encuentros religiosos y la invita y le dice, ¿por qué no vienes? De pronto te hace falta conversar con Dios un momentico y no sé qué, y la logra convencer. Lo cierto es que en una de esas sesiones se acerca a ella un niño que no llega adolescente todavía, se sienta a su lado y dice, necesito decirte algo. Estas son palabras de ella, ¿no? El Señor te manda a decir que te va a dar otros senos y que ese hombre que nunca te ha merecido jamás va a estar en tu camino de nuevo. ¿Entiendes lo que te digo? Y ella queda mirándolo como medio petrificado. Pues, ¿esto qué? Y entonces el pelado como que ¡pum! Aterriza y dice, oíme, ¿y yo por qué te estoy hablando de tus senos? ¿Sí? Y por supuesto no entiende qué está pasando, pero es lo que se encuentra en un momento, yo digo que de una comunicación perfecta con esas cosas. Lo cierto es que a partir de ese momento el tipo desaparece por completo de su vida. Lo cierto es que a partir de ese momento ella empieza un tratamiento que hizo juiciosamente y que ha evolucionado de una manera maravillosa. Pero lo más bonito de todo eso es que ella empieza a entender que es ella la que va generando ese destino y que tiene que destruir para poder construir muchas cosas, y se empieza a encontrar en eso de su autenticidad, y por supuesto eso la lleva a que tenga que hacer renuncias, ¿no? Cualquier cambio implica una renuncia, y entonces empieza a darse cuenta que ella es la que gobierna su propia vida, y el gobernante no es el que ejerce el poder para manipular. El verdadero gobernante es el que cogobierna, es el que conversa con su pueblo, es el que le dice, pueblo, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Pueblo de células, ¿ustedes qué creen? Pueblo de tejidos, de sistemas, de todo eso, que les dice, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué tenemos que hacer? Ella decide renovarse, simplemente. Decide renovarse y su cuerpo empieza a cambiar radicalmente. Y después, al cabo de algún tiempo, llega su pareja, su nueva pareja. Curiosamente, cuando llega su pareja, alguna vez ella asomada en el balcón de donde vive, se da cuenta que el otro tipo pasa, les estoy hablando de tal vez 5 o 6 años después, y el otro tipo pasa a pie con otra persona, con 2 niños, y logra darse cuenta que es él, y ella, claro, se atemoriza mucho de que no la vaya a ver y toda la cosa, y después se entera que el tipo le dio una vuelta tremenda en la vida, estuvo encarcelado, estuvo todas esas cosas y perdió todo lo que tenía, y simplemente en ese momento pasó de todos sus lujos a nada, ¿sí? Se le acabó el paraíso. Exactamente, se le acabó el paraíso. Y ahí, cuando se acaba ese paraíso, que fue algo que se tenía que derrumbar, ella dice, es tiempo de fundar mi paraíso. Y había estado tratando de quedar en embarazo, y nada, que quedaba en embarazo y toda la cosa, y de pronto, en otra de esas reuniones, alguien le dice algo así, palabras más, palabras menos, tu vientre está listo para gestar lo más emocionante y bello de tu vida. Y a los 2 días se da cuenta que están en embarazo. Entonces fíjense, todas estas cosas que ocurren, que tienen un cierto halo por allá de cosa medio mágica, medio de cuentecito de hadas, de misterio, de todas esas cosas, pero que, insisto, lo único que necesitan para que estas cosas se den es una cosa que se llama sincronicidad y sintonía. Sintonicidad. Eso en cristiano significa coincidencia de eventos en el tiempo y coincidencia de eventos en las frecuencias, en los tonos. Entonces, cuando uno da su propio tono y es auténtico,
la vida le sonríe. Pero cuando trata de repetir el tono de otro, renunciando a su propio tono, entonces evidentemente la vida empieza a frenar todo ese proceso y no se dan estas cosas de la sincronicidad y la sintonicidad. Entonces, yo a veces me sorprendo cómo alguien asiste a 1000 cursos y está aparentemente súper estructurado y de un momento a otro dice, ya, se acabó este proceso. Y cuando se acaba ese proceso, hay un revolcón interior que necesariamente va a llevar a que posiblemente tenga que renunciar a todo eso que había construido y a una cantidad de preceptos y de cosas que había formado y dice de un momento a otro, plum, ya, tiro eso. Pero no lo tiro porque lo tiro, sino que lo tiro porque en un momento determinado alguien interiormente tiene la necesidad de decir, a lo mejor es un momento de pausa, a lo mejor es un momento de escuchar mi propia voz, a lo mejor es un momento de empezar a gobernar. Entonces surge ese gobernante que, insisto, es el que empieza a poner orden. Ustedes se imaginan una orquesta sin que haya un gobierno. Ese gobierno, por supuesto, es el director de orquesta, ¿no? Pero se imaginan cómo sería una orquesta que no tuviera un director de orquesta. Se imaginan cómo sería un hogar que no tuviera unos directores de orquesta que se llaman mamá y papá. ¿Qué pasaría con esos hijos en la ausencia de? ¿Qué está pasando hoy en día con la ausencia de? No confundir gobernante con tiranía o quien gobierna con el tirano. El tirano impone. Esto es así. ¿Por qué? Porque yo soy su papá. ¿Sí? ¿Alguien oyó alguna vez esa frase? Sí, entonces a veces cuando nos quedamos sin argumento tenemos que decir, pues, porque sí, eso, punto. Ey, pero fíjense en la conversación con los adolescentes, la eterna discusión. Pero papá, pero es que mira, ya te dije, y él está leyendo el periódico. Pero papá, ¿me puedes escuchar? Ya te dije. Papá, anda a decirle a tu mamá. Entonces se va a poner la mamá. Dice, ¿y su papá qué le dijo? ¿Sí o no? Ah, no, yo no le doy permiso y su papá no le dejó. O si tal cosa. Y entonces, ¿yo para dónde voy? ¿Para allá o para acá? ¿Sí? Y empieza a ocurrir esa eterna discusión. Cuando eso pasa, surge un personaje muy especial que es el mago. Para ustedes, ¿qué es un mago? Yo aquí fui mago una vez, ¿se acuerdan? ¿Pero qué es un mago? Un ilusionista. Sí será un ilusionista. Es el que inventa cosas. El que inventa. Ese puede ser un innovador. O el que soluciona. El que soluciona. ¿Sí creen que esa sea una definición de mago? O el que crea también. Que hace El que cosas, tiene magia, entonces, ¿qué es la magia? cosas increíbles, ¿Qué dices? que hace cosas increíbles, pues que hace cosas Diferentes. como sobrenaturales y que no. Por ejemplo, nos tiraron la piedrita. Ah, sí, no. ¿Qué ocurre? El mago es un verdadero alquimista. Y el mago es alquimista porque tiene la posibilidad de transformar aún cosas que parecen desde lo físico completamente tangibles y que uno diría es imposible, ¿no? Por supuesto juega con la ilusión y juega con los sentidos y juega con todo lo que nos engaña en los sentidos y saca de una ¿cómo se llama eso? Una toallita, una telita de esa, saca una paloma, ¿sí? O corta a alguien y uno, wow, ¿cómo hizo? Y uno hace las cuentas de cómo en ese otro pedacito de caja cabe toda la mitad del cuerpo y además se sigue moviendo sin que la cabeza esté conectada. ¿Cómo es posible, no? Y entonces lo meten a uno en una cosa maravillosa que es la propia creatividad, pero activada desde el exterior. O sea, es el otro el que le crea a uno la película. Pero ese otro que crea la película es el mago. Los otros simplemente son los espectadores que se dejan deslumbrar por toda
la cosa fascinante, pero aquí en este proceso del alquimista, por eso yo digo que el verdadero mago es el que es capaz de generar una sonrisa en el otro, ¿sí? Porque es el que logra a través de la alquimia transmutar, por ejemplo, los momentos de mayor desesperación, angustia, tristeza y todas las demás, y las convierte en una bellísima oportunidad que logra que el otro, aún en semejantes dificultades, abra los ojos y se vuelva a maravillar y entra en ese momento, en esa capacidad creativa que le permite rediseñar por completo la escena y ver con otros ojos lo que está ocurriendo. Entonces, ese alquimista que surge en ese momento necesita necesariamente conectarse con el corazón. Si el corazón no atesora la mente, se pierde la magia de la alquimia. Porque si ustedes recuerdan, en la alquimia siempre está presente el fuego, el ritual del fuego, pero es el fuego del corazón el que enciende esa posibilidad de que el otro realmente cambie el punto de vista, de que el otro rediseñe su propuesta de vida y de que el otro entonces se encuentre en esa posibilidad maravillosa de co-crear. Y cuando empieza a co-crear el mago, entonces este gobernante y este mago recuperan una lección muy importante. ¿Se acuerdan cuál es? La lección del poder. ¿Sí? Insisto, poder para poder. No poder para manipular, sino poder para poder. ¿Sí? Está haciendo magia ahí. Así. Entonces fíjense en eso, es muy importante. Está ocurriendo algo que implica que haya en ese proceso de la alquimia una capacidad de transmutar muchas cosas. ¿El fuego hacia dónde se va? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Arriba. ¿Y qué es lo más arriba que uno tiene? Por eso el verdadero mago y el verdadero gobernante logran cambiar la manera de pensar, porque tocan lo más superior de nosotros, que es la cabeza, el polo neurosensorial, que es el que se supone nos pone a pensar y a generar ideas y a generar pensamientos. Entonces, claro, ahí surge una cosa muy importante. Si hay exceso de fuego, a lo mejor yo me quemo y entonces me voy por allá a la psicosis, ¿sí? Y me voy ya al otro extremo, donde ya ni siquiera alcanzo a diferenciar la realidad. Pero si el fuego es lo suficientemente dosificado, ese mago que despierta en ese momento es capaz de ir moldeando e ir creando las figuras que le permite ese calorcito para poder, digamos que, dominar ese entorno. Surge entonces, insisto, el alquimista, y cuando surge el alquimista en la conquista de esa lección del poder, nos damos cuenta de que ya no valía la pena pasar por encima de alguien, ya no valía la pena tener súbditos, ya el maestro empieza a renunciar a ser maestro porque ya no quiere tener discípulos. El maestro sabe que su responsabilidad más importante es la de liberar a quienes le siguen, para que ellos sean maestros de su propia escuela, obviamente alimentada con todo el conocimiento y la experiencia externa, pero que se va dosificando de una manera tal que ya no se entra en la necesidad del reconocimiento externo, sino que el reconocimiento ya es interior, y en ese reconocimiento interior ya ese ser surge desde su esencia y renuncia a las expectativas. Eso significa, deja pasar el pasado y no empeña su futuro y no hipoteca su vida pensando en ese futuro, sino que se da cuenta en esa capacidad de la magia, que la magia está en presente, que la magia está en el aquí y el ahora, que la magia está en el cuarto centro, que la magia está en el corazón, y si está en el corazón está pues en los órdenes del amor, y por supuesto si está en los órdenes del amor está en las jerarquías y en las prioridades que cada uno va poniendo acordes con esas vivencias que implican el contacto con las emociones
y que implican entonces el control de las emociones y no que las emociones nos controlen. Entonces, cuando se es mago desde las emociones, es perfectamente posible involucionar en procesos físicos. ¿Me explico? Si alguien desarrolló una enfermedad degenerativa y logra encontrarse con ese mago interior, ese fuego interno que empieza a resonar en la caverna de Brahma llega a ser tan fuerte, tan reverberante, y logra convertir esas emociones en una posibilidad maravillosa de inscribirse en el cuerpo físico, pero ya de manera ordenada. Y eso, traducido otra vez en términos más sencillos, significa: era posible retroceder en el proceso de la enfermedad. Era perfectamente posible empezar a darse cuenta que eso que parecía ir en un camino ya definitivo, en el spin del tiempo y en el contacto con el corazón, puede perfectamente revertirse. Entonces esto es, yo diría que es de lo más maravilloso que le pueda ocurrir a alguien: descubrirse como el verdadero alquimista y darse cuenta que el mago no estaba allá afuera, sino que el mago está al interior, en el contacto de esas emociones. Implica entonces, valió la pena. Me cuestioné, como decía Fabio ahorita, pero me cuestioné para llegar a algo concreto, desde algo que se partió concretamente, pero también desde la necesidad que había interior de hacer ese clic, hacer esa conexión. Hasta ahí todos estábamos funcionando como pequeñas islitas, bien fuera con los demás o bien fuera con uno mismo. Entonces un chakra iba por un lado, otro chakra iba por otro lado, mi pensar, mi sentir y mi actuar por todos los lados distintos, o lo mismo en el orden familiar, o en el orden social o laboral, o en el que fuera, y simplemente empezamos a darnos cuenta que somos ruedas dentadas dentro de una perfecta estructura que es lo que compone la teoría general de sistemas. Cuando Bertalanffy habla de esas cosas, de la teoría general de sistemas, él dice: el ser humano es un sistema, no es un mecanismo. Un mecanismo es un reloj, ¿sí? Yo le quito al reloj la pila y dejó de ser el reloj útil que tenía que ser. Sin embargo, nosotros a veces nos quitan un riñón y seguimos funcionando, ¿sí? Pero además estamos completamente conectados a todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro entorno, pero sobre todo con los otros. Cuando se pierde la conexión con los otros, entonces se vuelve a perder la autenticidad. Y uno dice: pero eso es muy paradójico. ¿Cómo así? No, pues que tenemos que ser cada uno de nosotros. Y sin embargo, entonces tenemos que pensar en los otros. Sí, porque hay una relación de interdependencia. Exactamente. Entonces no hay separatismos, sino que hay excusas maravillosas para entender que es que el otro es parte de mí y que el otro es la proyección de mi propia sombra. Y por eso cuando digo, es que ¿por qué será que yo soy tan de malas que me ocurre y siempre se acercan, me miran y se van? ¿No? Como en la propaganda. No, entonces cada uno, a ver, si será que es el otro, o será que es que yo soy el que genero que el otro se acerque, me mire y se vaya, ¿no? ¿Qué será que es que en mi trabajo todo el mundo asciende en la empresa y va escalando y a mí me han dejado aquí en este punto toda la vida? Y yo llevo 30 años y he sido el más fiel, porque yo entro el primero y salgo de último, por lento. Entonces, cuando alguien descubre eso, dice: momento, es que la cosa no es de cantidades sino de cualidades. Y entonces se cualifica. Pero para que esa cualificación ocurra, se necesita nuevamente de esta propiedad de la alquimia. La alquimia es eso que logra transmutar. ¿Se acuerdan que hacíamos dos movimientos? Uno de transformación y otro de transmutación, y después de la transfiguración decíamos, ¿se acuerdan? Entonces eso es exactamente lo que está ocurriendo. En la medida en que vamos avanzando por estos arquetipos, vamos recuperando la seguridad, nos vamos encontrando con la identidad, con la responsabilidad, con la autenticidad, y ahora con esa posibilidad de recuperar el poder, pues entonces pongamos al servicio el poder.
¿qué está ocurriendo? Miremoslo a pequeña, que no es ni tan pequeña escala, miremoslo aquí en el país, en lo que está ocurriendo, sin ir a tomar posiciones. Sí, porque si me sacan a mí las posiciones eso se complica, pero bueno. Pero ¿qué está ocurriendo realmente si vamos más allá de los seres protagonistas en este momento del ámbito que estamos viviendo? ¿Qué implica esto? Que se perdió el poder, ¿sí? Y alguien decía, ¿el poder para qué? ¿Sí? ¿Quién era el que decía esa palabrita? Creo que era López Pumarejo, si no estoy mal. Bueno, en fin. El poder es para poder. El poder es para poder. Claro, para poder. Entonces, fíjense cómo en ese camino que estamos haciendo, eso es a pequeña escala lo que nos está ocurriendo también aquí en nuestro interior y lo que está ocurriendo afuera. Entonces, sí, uno por supuesto se deja llevar por toda la cantidad de cosas con el ego, y uno dice y se cuestiona, como decía Fabio, ahora un proceso de paz, y están entregando, y el otro dice no lo entreguen, y el otro dice sí lo entreguen, y polarizando. Exactamente, vamos asumiendo una cosa que es lo peor que le puede ocurrir a un país, y es eso, generando polos tan opuestos que nunca se van a encontrar. Esa es razón. Evidentemente no se trata de entrar en una cosa simplista y es simplemente entreguemos o simplemente no entreguemos. Demos argumentos para que se haga la alquimia y de todos esos argumentos se construya una cosa que va a permitir que surja una construcción mayor. A veces necesitamos un caos. Yo soy un convencido, por ejemplo, de que actualmente en Venezuela lo que está ocurriendo va a ser maravilloso para ellos, posiblemente en unos años, pero va a ser maravilloso y tenían que llegar a tocar ese fondo. A lo mejor a nosotros nos toque tocar ese fondo, no estamos libres y las cosas apuntan a que cada vez nos vamos acercando más a ese tipo de cosas, pero la pregunta ¿es necesario que lleguemos hasta allá? Tenemos que ir a tocar el fondo para podernos dar cuenta de que las cosas están ocurriendo. Entonces ahí es donde uno se cuestiona y dice, Antico, vale la pena que recuperemos el poder, insisto, para poder. ¿Iban a decir algo por ahí? Pues que yo digo que es que lo que pasa es que la gente de pronto sí está pesimista, porque pues ha habido como un orden establecido, que dejaron un legado, un sistema de gobierno que se ha venido dando siempre dentro de un marco de democracia. Entonces uno al sentir esa amenaza, lógicamente que se prenden las alarmas, y la gente de pronto sí estaba en ese sueño, como la palabra paz, y ya ve que la cuestión era un sueño realmente, que no es tan real, o lo vean como distorsionado. Y si fuéramos a ser aún más objetivos, tendríamos que buscar la historia y ver dónde se generaron esas fisuras. Pero uno piensa a veces, Alejandro, es que como lo que dices ahorita, un gobernante debe gobernar de cara al pueblo, teniendo en cuenta el pueblo, opinando el pueblo, y todo lo ha hecho a espaldas al pueblo, entonces por eso es como la reacción de la gente. Pongámoslo en términos del cuerpo humano, para que no nos metamos en el lado político, porque es delicado y eso puede generar muchas sensibilidades que bueno, tal vez este no es el espacio más prudente para hacerlo, pero pongámoslo en el... Bueno, pero pongámoslo en el cuerpo mismo. A ver, pónganme una enfermedad cualquiera. Epilepsia. Bueno, una epilepsia. Una epilepsia puede ocurrir por muchas causas, desde causas congénitas hasta traumáticas, hasta infecciosas, hasta granulomas, etcétera, etcétera. Pero en común que tienen todas esas epilepsias, que llegan unas ondas al cerebro, que normalmente están así, y de pronto, ¡pum!, hay un pico y se dispara todo eso, y ese pico es, los músicos en ese momento, llámense neuronas, dejaron de hacerle caso al director de orquesta. Y cada uno eligió a qué ritmo iba a tocar y qué melodía iba a interpretar. Entonces, por supuesto, el resto de células del cuerpo no comprenden un tren de ondas coherente que normalmente venía y le decía mueva su pierna derecha, mueva su pierna izquierda, sino que en un momento empieza esto y entonces viene la convulsión como tal.
que no es otra cosa que el resultado de esa falta de diálogo desde la torre de control con el resto del cuerpo. La pregunta es, ¿y si se identificó esa fisura desde un principio, por qué no se actuó a tiempo? Porque muchas veces simplemente se trató un síntoma, se calmó la convulsión, la crisis epiléptica y ya. ¿Qué ocurriría si más bien desde un principio se hubiera puesto corte final a esto y digamos que se hubiera empezado a medicar correctamente desde el principio para que no volviera a ocurrir un desorden como estos? Cuando ocurre ese desorden, ¿qué pasa? Si ocurre una vez, pero lo cortan y lo cortan tajantemente, eso no vuelve a ocurrir. Es el niño que hace la pataleta, sí, va a hacer la pataleta, se quiere ir de la casa, venga, y le llevan las maletas a la puerta de la casa. Vaya pues, chao, mucho gusto de haberlo conocido. Cuando esté por ahí debajo del puente se acuerde de nosotros, ¿sí? Y así le dicen al muchachito de los 12 o 13 años que siempre quiere ir de la casa. ¿Por qué? Porque es que ustedes a uno no lo entiende, no, es que ¿qué va? Es que porque, sí, toda la cosa. Pero alguien muriéndose de la angustia interior y del miedo interior y de la tristeza interior le lleva la maleta y aquí no tienes que volver culicagado. Mientras también escucha, donde no vuelva me muero. ¿Sí? Pero en ese momento hay una orden tajante que ese ser que está en formación tiene que recibir de tal forma que no haya lugar a confusiones. Porque si yo aquí soy ambivalente y le digo, bueno, váyase pues un ratico y descansa y vuelve. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Haga lo que le entonces, haga lo que le dé la gana. ¿Han oído esa expresión alguna vez? Pero si en cambio esto fue así, la gente le lleva las maletas, hasta ahí le llegó la pataleta. A las 2 horas vuelve y toca. A las 3 o a las 5 horas y toca y dice, papá, podemos hablar. Usted no tenía nada que volver aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Y mientras tanto, por dentro, ni siquiera volver. Sí, pero en ese momento la actitud del papá tiene que ser, ¿y qué está haciendo aquí? No quedamos en que no volvía más. Pero papá, hey, discúlpame, es que, pues mira, yo reconozco que me busqué. Eso es muy bonito. Cuando el adolescente de pronto se atreve a decir esas cosas, eso es muy bonito porque es que se está reconociendo vulnerable y ya eso es una cosa fundamental dentro de su identidad. Pero ¿por qué ocurrió ese reconocimiento? Porque aquí hubo una posición inflexible, clara, concreta y concisa, no dubitativa. Y este que está formando su carácter necesita que le ayuden a generar su identidad. Pero si no hay firmeza en esas cosas, jamás se va a encontrar la identidad. ¿Sí? Eso, por ejemplo, en el caso de la epilepsia. Entonces, si se pone, digamos que fin a esos focos que se disparan, ya, tajantemente no hay más. Volvamos al país. Pero, insisto, sin entrar en la discusión política, hubo unos focos que se dispararon, que en su momento se llamaron 4 o 5 revoltosos, a los que no se les prestó mayor atención porque se dijo que son estos pelafustanes al lado de todo un ejército. No le paremos bolas a eso, mientras tanto había que limpiar los otros fusiles y lo que... Si hubieran hecho lo que tenían que hacer en su momento, entonces simplemente no hay cabida para eso. Y eso no es una dictadura. Eso significa, venga, sentémonos, dialoguemos con argumentos y entonces con base en esto, listo, pongámosle remedio a esto y tomemos decisiones en común, cogobierno. Entonces hablo con todas mis células, hablo con todas las células que son el pueblo, desde un gobernante por supuesto, llámese como se hubiera llamado, y esos guerrillos como se hubieran querido llamar y esos paracos como se hubieran querido llamar, no, fueron focos que se dispararon y que se perdieron dentro de un orden. ¿Qué ocurrió y por qué se llevan 60 años? Pues hombre, simplemente porque no se les puso fin en un principio. Entonces eso mismo ocurre al niñito al adolescente que sale con la pataleta y todo eso, se le dice, bueno, venga pues no lo vuelva a hacer. Es que qué pereza con usted, parce, ¿sí o no? Pero al día siguiente hace la misma y le dice, y para acá de usar, tenga mijo plata para que rumbee.
y venga pues, hágale. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya empieza a generar paticas, ¿sí? Porque si se encuentra con otro allá abajo en la calle que le dicen, hermano, no le haga caso al cucho, ¿sí? Sí, es que lo escucho muy cansón. Pero en el caso de la epilepsia, ¿quién le pone el fin? ¿Es el médico que le da la droga? Posiblemente hay un director de orquesta que puede ser el mismo médico, pero muchas veces el propio organismo frena procesos. Me explico, hay epilepsias que se generan, por ejemplo, por la no salida de unas cordales, ¿sí? Yo he visto pacientes completamente normales y llegaron a los 18, 19 años y súbitamente hacen una convulsión. Por supuesto, prende todas las alarmas, todos los exámenes, se tiene que descartar que no haya un tumor, que no haya una epilepsia de fondo, y resulta que todos los exámenes dan normales. ¿Qué ha venido ocurriendo distinto? Que por aquí una abuelita que no quiso salir y que ya necesita espacio, empieza a comprimir un nervio que se llama el trigémino, y ese trigémino genera una descarga eléctrica y genera una convulsión. Entonces muchas veces sí, es el médico, otras veces el odontólogo que saca esa cordal y evita una cosa como esas, u otras veces, como en el caso de una convulsión febril, es ese niño que logró madurar su corteza a los 4 años y jamás le volvió a ocurrir la convulsión porque ya maduró su corteza cerebral. Entonces lo que quiero decir es que el orden lo puede poner uno mismo o simplemente 50-50 llamada a un amigo, ¿sí? Y tiene la posibilidad de decir, vengan, ayúdenme que yo solo no soy capaz. Pero ante todo hay un reconocimiento, pucha, vulnerabilidad, se me derrumbó el paraíso, inocente, huérfano, ¿ahora qué hago? Oh, ¿ahora yo qué hago? Te sale el buscador y la mano y te va a decir, ¿quién me ayuda? Y resulta alguien que le ayude y escucha sus síntomas o interpreta sus síntomas y genera una respuesta para que se identifique y entonces él vuelve a ser guerrero y bienhechor. ¿Sí? Miren entonces cómo cada cosa se va repitiendo, cada movimiento de la conciencia va generando un efecto concreto en el cuerpo físico. Miremos una colitis, tan común hoy en día, colon irritable. Doctor, ¿qué será? Que es que yo vengo como embuchado últimamente, una barriga así, como embuchado últimamente, vea, todo me cae mal. Yo no puedo tomar ni agua ya, doctor, porque es que ese colon se me alborota. Eso es una conocida esa historia, también la han visto pues ahí en televisión, ¿cierto? ¿Qué será que unos días tengo estreñimiento, otros días tengo diarrea? Pero yo no sé, yo no he comido nada distinto, hasta aquí, vea, hasta piedras comía yo, doctor. Vaya donde me como un pedacito de helado, al otro día mismo, ¿sí? Y uno ve, y literalmente es así. Pero ¿qué ocurrió? Acuérdense, también hay neuronas, además del cerebro, en el corazón y en el sistema gastrointestinal. Aquí, por ejemplo, esa orden que venía desde acá, desde el cerebro, llegó a través de esas células y le dijo al colon, oiga, colon. Entonces el colon lo mira y dice, es conmigo, parce. Así como cuando uno le habla al colon, ¿no? Entonces ese colon, identifica una información que dice, este señor tiene miedo. Y entonces los perros esconden la cola. O como nosotros no tenemos cola, escondemos el colon. Y entonces el colon hace una contracción violenta. ¿Por qué? Porque llegó un pensamiento vía neurona que se comunica con la otra neurona y con esta neurona, y entonces genera o una diarrea o un estreñimiento o simplemente un cólico por la contracción violenta que hizo ese colon. Y entonces, ¿qué viene? Venga, tómese una cosa que le ayude a normalizar el movimiento del intestino, terineutina o 50.000 medicamentos más. Buscapina. ¿Qué más quieren? Cualquiera de esos medicamentos. Y sí, eso quita un síntoma, pero ¿compuso esta comunicación? No. Entonces, por eso insisto, el lenguaje de la enfermedad es tan valioso, porque cuando uno trata de interpretar el lenguaje de la enfermedad, empieza a rescatar el sentido de la enfermedad. Cuando alguien de pronto se atreve a enfrentar en medio de su silencio y dice, no, voy a leer El Caballero de la Armadura Oxidada y voy a empezar a dominar mis temores y mis miedos, y voy a darme cuenta que el castillo de la voluntad y la fuerza no eran otra cosa que la posibilidad de enfrentar
ese gran dragón que había allá y se convierte en un sapito cuando decide enfrentarlo. Entonces ahí, y solamente ahí, el colon dice y descansó. Además miren cómo hizo el colon, respiró, y esa no es la pareja del colon, pues. ¿Ah? ¿En serio? Créanme que esa es la pareja del colon. El pulmón es la pareja del colon, ya lo hemos dicho, el intestino grueso. Entonces por eso cuando finalmente uno, en lugar de estar en el agite y en la contracción, dice: hey, calma, respiremos, y ya uno como que ¿sí? ¿Qué interpretó ese colon? Ya volvió otra vez al redil. Esa es la parábola del pródigo, del hijo pródigo. El hijo pródigo, que en este momento se llama el colon, vuelve al redil, y entonces el resto del cuerpo lo acoge y le dice: venga pues, que es que en realidad somos uno solo. ¿Ven lo bonito de eso? Yo los invito a que, por ejemplo, se pongan a meditar en este momento. Yo sé que muchos de ustedes toman infinitos medicamentos por cualquier circunstancia. No les estoy diciendo que tengan que suspender los medicamentos. Les estoy sugiriendo que revisen de todos esos cuáles realmente se necesitan y por qué los necesitan aún. Porque hay cosas que se pueden invertir en el proceso de desarrollo. Entonces, no es prudente ir, yo dejo esto porque yo sé que mi mente lo va a controlar, mente controla mi presión, realmente no, eso no es tan sencillo como eso. Hay que desenmarañar todo eso que se fue inscribiendo en el cuerpo físico y que se convirtió en una cosa concreta y real, no se puede negar. Yo encuentro unas cifras de 170 a 90 y sé que es una hipertensión, entonces la tengo que tratar, ¿sí? Y lo más responsable en el momento es: tomo el medicamento. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me dé cuenta cuál era la lección que tenía que aprender, y a lo mejor mi cuerpo vuelve e involuciona con ese proceso, como nos toca verlo muchísimas veces. Yo he visto muchísimos pacientes que son hipertensos y de un momento a otro como que hacen el clic y esa presión empieza a bajar, entonces le dicen: no, reduzcamos un poquitico la dosis, reduzcamos un poquitico, hasta finalmente la reducen toda. Hombre, yo creo que a vos te habían medicado sin necesidad. No, en ese momento había una necesidad, era clara, pero después, cuando se interpreta el verdadero sentido de la enfermedad, ahí vale la pena. Darle una fluoxetina o una cosa de estas a alguien que tiene un síndrome de pánico, o un alprazolam o un ribotril, claro, hay que sacarlo del hueco, y si es necesario, pues habrá que llegar hasta allá. Pero primero, ¿nacimos tomando ribotril o alprazolam o esas cosas? No. 2, ¿tendremos la necesidad de tomarlo eternamente? Yo diría que no. Hace poco vi una paciente muy joven, sorprendentemente joven, que entró a mi consultorio en estas condiciones. ¿Cómo está, doctor? Una niña de 23 años tal vez. Le pregunto yo a la mamá, yo de hecho cuando la vi tan zombie que yo pensé que era alguna cosa congénita o una niña absolutamente normal hasta 2 años antes. 2 años antes tuvo una decepción amorosa muy fuerte, que uno desde afuera diría: pues es que una decepción amorosa la tiene cualquiera, pero ¿qué hacemos? Ella la vivió desde su drama complejo y realmente se le vino todo esto abajo sin que estuviera preparada. Entonces, ¿qué ocurre? Entra en una depresión profunda de no querer comer, de por Dios, a esta niña la tenemos que sacar de ahí. Entonces el psiquiatra dice: démosle un antidepresivo. Cuando le empiezan a dar el antidepresivo, ella empieza, a mí me parece sorprendente, hacer algunos tipos de reacciones propios del medicamento. Yo por eso digo que muchas veces los pacientes se curan a pesar del médico. Entonces, muchas veces son propios esos, pero si el facultativo, si el médico no se da cuenta que ese puede ser un efecto de la droga, dice: no, está haciendo movimientos compulsivos y por lo tanto tenemos que darle otro medicamento que le controle esto. Entonces ya llevamos 2. Y como empieza a hacer esto y esto, empieza a generar trastornos del sueño y empieza a perder la atención y la capacidad de memorizar. No, pero es que esta niña además está perdiendo la memoria. Démosle esto y ya vamos en 3, ¿sí?
Y como está perdiendo la memoria, y además uno de los efectos de esa sumatoria de estos medicamentos es que ella siente la cabeza completamente embotada, empieza a escuchar cosas que no debería, doctor, esto yo siento además está esquizofrénica, y que darle esto y esto, ¿sí? Créanme, yo vi esa fórmula y yo me conmoví de tal forma que yo decía, no puede ser que no se hayan sentado a escuchar esta historia. Es que es absolutamente claro, un foco demasiado evidente que fue la decepción amorosa, que ¿qué hacemos? Ella la vivió como un drama absolutamente enorme, ¿sí? Empezamos a desmontar cositas. Vamos a quitarle media pastillita a esta, media no la puedo suspender súbitamente porque ya su organismo está acostumbrado a una cantidad de cosas y no lo está produciendo. Si yo hoy te doy una cosa para tu tiroides y no tienes problema en la tiroides, 20 días después la tiroides dice, ¿yo para qué voy a producir hormona tiroidea si ya me están dando las hormonas por fuera? Lo propio ocurre con estas cosas, pero empezamos un desmonte gradual. Gradual. Lo cierto es que de esos, yo no sé, tal vez se tomaba para ahí como 12 pepas en el día esta pobre muchachita. De eso realmente necesitaba 2 pastillitas en el día. La sorpresa es que yo veo a esa mujer recientemente, como les digo, habiendo comparado yo no sé cuántos meses atrás el estado en que vino, y veo una niña completamente renovada, brillante, le brillan los ojos, está durmiendo, está retomando sus estudios, etc. La mamá decía, doctor, no puede ser, la estábamos matando. Y entonces la mamá entró en una depresión profunda. Porque por hacer bien, ella se sintió tan mal, yo estaba matando a mi niña, por Dios, yo estaba matando a mi hija. Entonces de hecho empieza a echar el carretazo. No, tú estabas haciendo lo mejor que creías que estabas haciendo, pero esas culpas no hay que asumirlas, no asumamos culpas cuando no nos corresponden. Cada uno está haciendo lo mejor que puede desde su saber, pero a veces hay otros puntos de vista, ¿sí? Bueno, nos cogió la noche y quería contarles muchas historias, pero las seguiremos contando. Perdón. Es posible que cuando uno ya haya evolucionado, por decir algo, hasta el gobernante y el mago puede involucionar. ¿Cómo involucionar? O sea, irse hasta el huérfano Pero eso no implica una involución, ojo con eso. No significa que es que esto va más adelante que esto, o este que está más. No. En cualquier momento podemos ser cualquiera de esos arquetipos y no implica eso que estemos involucionando, sino que es lo que en ese momento necesitamos vivir y experimentar. Porque a través de esos movimientos lo que estamos haciendo es precisamente generando el dinamismo que requerimos para poder evolucionar. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, la duda que ella tiene de los mandalas. Ay, verdad, se me olvidaban las mandalas, qué pena. Mira, para que no me olvide, estoy perdiendo la memoria, me dan por favor. Prozac. Entonces, a ver, ¿qué son los mandalas? Los mandalas son figuras que tienen una forma determinada, no sé qué. Ahora están acostumbrando mucho. De hecho, yo tengo una paciente que es absolutamente maravillosa, que publicó el librito de mandalas recientemente. Ya creo que va en la 3ª edición. Esta niña me parece impresionante, porque es una niña de 22 años tal vez, y se le ocurrió poner a la gente a pintar mandalas. Agotó las ediciones rapidísimamente, los 2 primeros. Pero más allá de una figura que alguien crea o que tú misma puedes crear, yo creo que lo que te está invitando a hacer el mandala es encontrar la pausa. ¿Qué hace uno cuando está pintando un mandala? Se abstrae de todo lo demás y recrea en esa grafiquita una información que puede ir revelando 1000 cosas, pero que revela, yo pienso que no por el propio mandala ni por la onda de forma, sino por tu propio estado de conciencia, que en un momento determinado se conecta con una figura y subconscientemente puede generar el desarrollo de un pensamiento, de una emoción, o resolver cosas que están ahí. ¿Sí? Pero podría pintar otra cosa, ¿no? Sí. Pues no como esos círculos y no. Pero es que es muy bonito. No, pero lo que hace es como la mente en blanco por las formas. Exacto, eso es generar a través de la pausa y de la resonancia con la forma un efecto. Pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser lo que sea.
simplemente lo que hace es que captura tu atención en este momento y logra meterte en esa sincronía, digamos, en ese patrón de vibración. Eso es. Alejo, cuando uno pues avanza en todos estos arquetipos y llega a la sincronicidad y la sincronicidad, el estado ideal, digo yo, pues para las relaciones, para todo, cuando uno llega a estar sintonizado así. Cuando tú logras estar sintonizado así, escuchas una voz que te dice, desde la emisora del cielo. Puedes hacer tus oraciones personalmente. ¿Eso qué significa? Que cuando tú llegas a tal sincronía y a tal sintonía y además a tal sintopía, que es también la simultaneidad de eventos en los espacios, y a tal sintropía, que es el propósito o la visión teleológica de las cosas, todo tiene un sentido. Cuando logras conectarte con esas cuatro cosas, simplemente es porque has alcanzado un proceso en el desarrollo de tu conciencia que es muy probable que a través de tu silencio hables muchísimo más de lo que pudiste haber hablado el resto de tu vida. Es muy probable que tu sola presencia sea sanadora para alguien. Es muy probable que eso que has estado tratando de resolver desde tu razón hace 25 años se resuelva en un instante porque alcanzaste esa cima tan importante que implica la reconquista de tu conciencia. Porque yo además digo la reconquista viene desde el bebé que tenía una identidad y que medio en broma alguien dijo la perdió cuando empezó a educarse, y suele ser cierto porque a veces castramos las posibilidades simplemente porque queremos imponer modelos, ¿sí? Si ustedes observan, muchas cosas hoy son tan secuenciales que nos estamos convirtiendo en maquinitas que repiten una cantidad de comportamientos y el que se salga aquí, ¡pum!, fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay desarrollos colectivos que implican también el contacto con esa conciencia colectiva, porque cuando la inconsciencia colectiva se da, la posibilidad de manipular y de renunciar al poder del mago y del gobernante es muy grande. Entonces ahí es donde nos perdemos en el camino. Por eso insisto, para llegar allá hay que escuchar la voz del silencio, hay que volver a quietarse, a frenar el ruido de las emociones, para que finalmente esa melodía que eras tú desde el momento en que decidiste encarnar vuelva a surgir a flote. Y en ese momento entonces renuncias a todo lo que has vivido desde la víctima y más bien lo encuentras en la seguridad. Renuncias a lo que fuiste en este punto donde te estabas extraviando buscando por fuera y encuentras tu identidad. Renuncias a todo esto que implicaba entonces tener que luchar para, al contrario, dejar de resistirse y encontrar la responsabilidad. Renuncias al destructor y al constructor y encuentras que no había que hacer tanta laraca para encontrar la autenticidad. Y renuncias entonces a querer manipular para encontrar el poder para poder. Una cosita. Pero igual uno puede tener momentos donde está sincronizado, donde tiene sintonía, donde es huérfano, ¿cierto? Pero es que cuando uno llegó allá, pues ya lo volvió a bajar. Y vuelve y se le cae el rumbo del paraíso. Miren, seres tan iluminados como Cristo tuvieron sus momentos de crisis, ¿no? Y nos lo relatan bellamente en la Biblia y nos dicen, vean, es que fue un ser humano, ¿no? Y claro, había un momento en el que tenemos todo el derecho a ser vulnerables y decir, esta vaina está como ahorita, pues, ¿sí o no? Entonces en ese momento, listo, bienvenida a la crisis. Pero ya la crisis no se vive desde la derrota o desde el desafío al ego, sino más bien desde el reto a volverse a reencontrar, a construir. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a sentarnos.